sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Gracias, Señor. Usted me avisa, jefe. Buenos días a todos. Mire, no me veo en la televisión, me siento un poco. Ahí me vamos. Han llevado hasta ti. ¿Cómo están, queridos amigos, pueblo de Dios? Aquí estamos ya, déjenme ver. Vamos a mandarle a toda la gente para que nos acompañen, ¿verdad? Mire, ¿por qué me siento tan abajo? ¿Será que tengo que subir la silla? Déjenme ver, pues. Ay. Con permiso a la gente que nos esté. A ver, ¿y cómo se sube para arriba? Hágame la caridad, amigo. Para que vean que aquí estamos. Ya está lo más. Ya está lo más. Ahorita ¿Será que está? Y eso que me he puesto a dieta, pues. Ay. Ay. Ahí sí estamos, ahí. Bueno, pues. Para que vean lo divertido que es esto, ¿verdad? Así es que, bueno, pues. Muy buenos días, queridos amigos, pueblo de Dios. Ya estamos en nuestro programa de... Así es que, bueno, sí, ahí estamos, ahí estamos. Muy buenos días, queridos amigos, pueblo de Dios. De San Óscar Arnulfo Romero, ¿cómo pasaron la solemnidad de Cristo Rey? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Yo creo que, no creo, estoy seguro, en la mayoría de parroquias se hicieron procesiones. Nosotros tuvimos en Santa Clara, tuvimos una procesión muy bonita. Gracias a todas las personas que pudieron ayudar, ¿verdad? Que estuvieron. Y tuvimos adoración, confesiones también. Así es que es muy bonito pasar esos momentos con el Señor. Los invito siempre a que pues se unan sobre todo en este tiempo que ya lo vamos a pues vamos a recibir al Señor en el tiempo de Adviento. Adviento significa espera. Y estamos esperando que nazca, que el Señor pues entre a nuestros corazones, en nuestra vida. Este día vamos a meditar un poquitito los frutos del Espíritu Santo, sobre todo este tiempo que yo creo que hay personas que dicen que se dejan llevar por el Espíritu y pues como que el discernimiento no está muy claro sobre esos aspectos, ¿verdad? Así es que vamos a entender un poco qué es lo que el Espíritu nos habla a nosotros, qué es lo que Dios quiere sobre todos nosotros también. Así es que vamos a empezar este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre los que estamos aquí. Te damos gracias por tu Hijo, Rey del Universo. Ayúdanos a abrir nuestros corazones para que reine en nuestra casa, reine en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros corazones, que el Señor sea el que nos dirija en este camino que vamos todos los días esperando algún día ser llamados ante tu presencia, Señor.
Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decía que vamos a ver hoy, meditar un poquitito los frutos del Espíritu, pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad?, en esto, sobre lo que podemos nosotros también meditar un poquitito sobre el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Repito, es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Dice el libro a los Gálatas, o la carta a los Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea que la Iglesia toma los frutos del Espíritu basado pues en las Sagradas Escrituras. Pero también habla el Espíritu. Recuerden que Satanás también es un espíritu y conocemos que son los espíritus que nos alejan de Dios. Esos datos los encontramos en la carta a los Gálatas y la carta a los Colosenses. Las obras de la naturaleza pecaminosa o el fruto malo son la inmoralidad sexual, el libertinaje, las borracheras, el lenguaje obsceno, las disensiones, arrebatos de ira, malos deseos, las impurezas, el sectarismo, los celos, la brujería, las orgías, la calumnia, la malicia, la idolatría, el odio, la lascivia, la envidia, la avaricia, el enojo y la mentira. Yo, sin temor a equivocarme, pienso que tenemos un poquito de todo, tanto de los frutos del Espíritu, los frutos buenos, como de los frutos malos. Entonces tenemos que pensar también en las consecuencias de nuestras acciones. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo pues no da frutos buenos, da frutos malos o no da fruto. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del 43 al 45. Escuchen. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Interesante. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Recuerden que hay un famoso dicho que dice: las acciones convencen más que las palabras. Y lo que se refiere a San Lucas aquí es que lo que uno guarda en nuestro corazón es lo que nos mueve a actuar, ya sea bien o sea mal. Nuestra naturaleza no es una naturaleza mala, es una naturaleza pues, buena, porque ni siquiera buena. Muy buena, dice el libro del Génesis, porque fuimos creados muy buenos. Sin embargo, esta naturaleza muy buena se pierde cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando nos alejamos ya sea por la oración, ya sea nos alejamos por la falta de fidelidad, en fin.
Entonces, lo que abunda en el corazón habla la boca, dice el Señor en San Lucas. Ahora el Salmo 1 del 1 al 3, escuchen qué bonito. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Fíjense, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Hay personas que su ambiente de amistad, y amistad entre comillas, no son las mejores amistades, y es donde todos ellos, donde fácilmente se pierde uno para el camino del mal. Por eso dice el Salmo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. El libro de Isaías dice, Isaías 32, 17, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se le conoce por sus frutos. Claro que sí. Es lo que dice el Evangelio de San Mateo. Y es lo que venimos meditando. Quiero darle la bienvenida a las personas que ya están con nosotros. Teresita Rodríguez, Leti Martínez, bendiciones. Juanita Hernández, bendiciones a usted también. Gracias por seguirnos en Virgen de Guadalupe Media todos los martes a las 11 de la mañana. Estamos meditando pues los frutos del Espíritu. Entonces, con esta base de las Sagradas Escrituras, vamos a comenzar a meditar todos los frutos del Espíritu. El primer fruto es el amor. El amor es el que busca el bien supremo de los demás. El amor no se basa en sentimientos o emociones. Es la decisión de comprometerse a procurar el bienestar de los demás, independientemente de cualquier condición o circunstancia. Fíjense que esto es importante. Dice que el amor no se basa en emociones y en sentimientos. Nunca dirijan su vida o nunca tomen decisiones basados en sus sentimientos. Los sentimientos muchas veces nos traicionan. Por eso no es bueno. Yo no digo que sean malos los sentimientos, fíjense bien. Yo lo que digo es que no dejen que su vida se guíe por sentimientos. El ahora santo San Juan Pablo II hablaba de fe y razón. La fe es creer en lo que no vemos, es el conocimiento de la palabra de Dios, y la razón es el intelecto. Entonces, pensar que el amor solo son los sentimientos, eso solo lo van a ver en las novelas de ¿qué novela están viendo, verdad? Yo estoy seguro que alguien está viendo alguna novela, entonces eso que se enamora al primer día y que es la empleada, la muchacha pobre va a trabajar a una casa grande, se enamora del muchacho, del dueño, del hijo de la casa, y resulta que al final era al revés. No, eso ya no existe, nunca ha existido, la verdad. ¿Cómo se manifestó en Jesús el amor? Nos dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el amor que se llama el amor ágape. El amor ágape es el sacrificio por la otra persona, es aquel que da su vida, ¿verdad?, por el bienestar de los demás. Como decía al principio la definición, el amor es buscar el bien supremo de los demás.
Entonces, hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? El amor filial, que es el amor de la familia, el amor de la pareja y el amor de la amistad. Pero está el amor ágape, que ese es el amor que la persona se sacrifica. Y yo estoy seguro para los que están casados, que ese es el amor que los mantiene vivos por muchos años en su matrimonio. ¿Verdad? Yo no me imagino una pareja o una persona vivir con alguien por tantos años, ¿verdad? Más de 15, 20 años. Entonces ha de ser muy difícil, a veces ni con uno mismo, a veces ni yo mismo me aguanto. Entonces ya me imagino con otra persona a la par. Entonces ese es el amor ágape. Y también hay otra expresión de Jesús en relación al amor. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 12 al 14. Y este es mi mandamiento, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces el amar los unos a los otros nuevamente no habla de un amor eh, de sentimientos, no habla un amor sexual, no habla un amor del que uno pueda imaginar de solo sentimientos. Y lo confirma el Señor en la siguiente frase, cuando dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y luego dice el Señor, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Quiero seguir saludando a las personas que se han incorporado. Carmencita Orueta, a mi hermana, pues saludes. Margarita Barrientos y Lidia Solís Castillo. Me cuida Puma, por favor. Ahí debe estar Padre, aquí lo estamos escuchando. Dice, bueno. Cuídeme al perrito, por favor, y al gatito que están solitos ahí en la casa. Bueno, ahora es el fruto del amor del Espíritu. Nace nuevamente de una relación sólida con el Señor. Vamos ahora a otro fruto del Espíritu, que es la alegría. La alegría hay que entender un poquitito, ¿ok? La alegría no depende de las circunstancias. La alegría es si lo vemos así, es algo que pudiera ser temporal. Tal vez la traducción es un poquitito diferente porque en inglés es joy, que significa gozo. La alegría que vamos a hablar obviamente se refiere a ese gozo, a esa paz que da nuestro corazón, de saber que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo lo adecuado. Entonces, cuando alguien dice, bueno, yo quiero ser feliz, ¿a qué se refiere? Porque es una aseveración muy importante. Todos queremos ser felices, todos queremos estar en paz, todos queremos vivir una vida tranquila, digámoslo así. Pero esa alegría requiere un costo y esa alegría es un sacrificio. Y también no depende de las circunstancias. Por ejemplo, si alguien te regala un billete de $100, pues te pones alegre, pero te dura solo el tiempecito que te fuiste al supermercado o el tiempo de... No. La alegría es más que la felicidad. Yo lo voy a decir así como gozo es más que la felicidad. Y no depende del éxito económico, de la buena salud o la popularidad. El creyente descubre la alegría al creer en Dios, al obedecer su voluntad y recibir su perdón, al participar en la comunión con otros creyentes y al servir a los demás y compartir el Evangelio. Saben, una alegría que es para todos es ese momento de cuando estamos sirviendo en la iglesia, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes, pero el servir en la iglesia nos da ese
esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? Porque sabemos que estamos haciendo algo para Dios cuando es un corazón sincero, cuando es un corazón puro, obviamente, ¿verdad? Hay gente pues que hace lo que hace para que lo reconozcan. Yo no estoy juzgando a nadie, solo digo, eso no está bien. Pero cuando hablamos de que aquel que tiene fe descubre la alegría al creer en Dios, al obedecerle a Él, al servirle a Dios, entonces todo ese servicio, todo ese sacrificio requiere un costo. Y el costo puede ser el tiempo, el costo puede ser, ah, qué sé yo, muchas cosas. Pero al final, qué bonito es ver que, por ejemplo, en una actividad se realice, ¿no les parece? Que todas las personas estén alegres, gozando, que la estén pasando bien. Esa es la alegría de aquel hombre o mujer de fe, de aquella persona que vive realmente ese amor de Dios. Nadie dijo que en los caminos del Señor todo era sencillo, ¿no? Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, vean que yo los mando como ovejas entre lobos. ¿Y qué va a hacer las ovejas con los lobitos? O al revés, los lobos con las ovejitas. Se van a sentar y a jugar cartas, a jugar Monopoly. ¿Qué es lo que van a hacer? No, los lobos se van a querer comer a las ovejas. Lo que el Señor le quería decir a sus discípulos, a esos hombres que escogió, que el sacrificio que ellos iban a hacer tendría un costo, pero eso les iba a dar mucha paz, mucha alegría. Ya vamos a hablar de la paz. Les va a dar alegría porque por medio de su servicio otras personas se iban a beneficiar. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 22 al 24, dice el Señor, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán, y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Ojalá que como quisiéramos todos los sacerdotes, ¿verdad? Que en las comunidades todos jaláramos o todos jalaran para el mismo lado, a todos fuéramos para el mismo lado, caminando de la mano por ejemplo, en las iglesias, ustedes, el pueblo de Dios, de su sacerdote, y nosotros del sacerdote con el obispo, y el obispo obviamente con el papa. Esa es la iglesia. Ustedes se imaginan qué pasaría, por ejemplo, si nosotros los sacerdotes no hiciéramos lo que nos pide el obispo, ¿verdad? Sería un caos en nuestras comunidades. Lo que estaríamos haciendo es crear división. Entonces, al crear división, lo que hacemos es darle pleitesía al demonio, porque eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia de Dios no salga adelante. ¿Ustedes se imaginan los obispos que desobedecieran al Papa? Qué terrible. Entonces, eso mismo sucede en las comunidades. Cuando la gente está en oposición con su sacerdote o no quieren ayudar, lo que está pasando es que el servicio al Señor entonces no se hace. Y la pregunta es, ¿realmente me considero yo una persona católica si no estoy en comunión con mis sacerdotes, si yo no estoy en comunión con mi obispo, ¿verdad? Como yo les digo a veces a mi comunidad, a veces lo que dice el arzobispo, tal vez yo no estoy en
yo tengo mi propia opinión, por decirlo así, ¿verdad? Pero al final hago lo que Él me dice con alegría. O yo puedo diferir en algunas cosas. Eso no está malo. Lo malo es desobedecer, ¿verdad? Y recuerden que ese fue el primer pecado que apareció en la creación. Sigo saludando a las personas que están con nosotros. Silvia Alfaro, bendiciones, la esposa del santo diácono de San Buenaventura. Raquelita Hernández, hasta allá a la República del Río, ¿cómo le va? A ver cuándo vienen por estos lados. Mucho cariño. El tercer fruto del Espíritu es la paz. La paz significa estar contento, tener esa concordia entre las personas. Paz significa vivir confiados, libres de temor y vivir tranquilos, alegres. Paz es compañerismo, armonía y unidad entre las personas. La paz nos libra de toda preocupación, intranquilidad y de pensamientos angustiosos. El domingo anterior en la homilía yo reflexionaba que quien tiene el reinado en nuestras vidas, ¿verdad? Decía, si es la tecnología o es el Señor. Pero también hablábamos de que cuando confiamos en Dios, ¿verdad? Cuando confiamos en el Señor, estamos seguros que a pesar de lo que estemos experimentando de una manera terrible, puede ser, decía, una enfermedad terminal, puede ser el COVID, qué sé yo, una cuestión económica muy mala. Entonces, cuando uno confía en el Señor, le da esa paz que Dios tiene el control. Si es una enfermedad terminal, solo van a haber dos caminos, o una enfermedad grave, ¿verdad? Que la persona se muera o que la persona se salve. Si te mueres, qué alegría, ¿no te parece? Alegría porque finalmente vas a entrar a la presencia de Dios, vas a poder ver a Dios cara a cara, a la Virgen, a los santos, a Moisés, a tus familiares. ¡Qué alegría! Y si te quedas vivo, si te salvas, si te sanas de esa enfermedad, pues Dios te está dando otra oportunidad de hacer la diferencia en el mundo. Pero ¿por qué estresarse? Porque al estresarnos no vamos a hallar la solución. ¿De dónde viene esta paz? Esta paz la viene dada del Señor cuando estaban sus discípulos luego de la crucifixión de nuestro Señor. Se recuerdan los primeros días después. Ellos estaban encerrados en un cuarto porque tenían temor, porque los romanos los querían matar, ¿verdad? Entonces Jesús se les aparece en medio y les dice, la paz esté con ustedes. No les dice, óigame, aquí estoy, no contaban con mi astucia. Yo los vengo a salvar, alégrense. No, no dijo eso el Señor. Lo que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no es esa paz como la da el mundo. Claro, el mundo nos va a vender la paz en relación a lo que es la seguridad, a tener dinero, a tener comodidad, a tener un buen empleo. Esa es la paz que ofrece el mundo, a hacer lo que tú quieres. Pero al final, eso no es esencial. Sí es prioritario, claro que sí. Nadie dice que no está mal aspirar o querer tener, por ejemplo, un buen empleo, recibir un buen salario, una casa cómoda, un vehículo cómodo también. Claro que sí, todo eso está bien. Nadie dice que no lo es. Pero eso no es esencial. Date cuenta que cuando te mueras no te vas a llevar absolutamente nada de eso, ¿verdad? Y también decía de que ni siquiera te vas a llevar tu mejor ropa. Yo ya he visto en los funerales gente que les pone una ropa que pobrecitos. Y ahí anda la gente, sobre todo las mujeres, y no me llamen machista, pero es cierto,
vanidad de vanidades, andan viendo qué vestido me pongo y que no sé qué, que lo otro. Señoras, cuando ustedes se mueran les van a poner un trapo viejo. Igual a los hombres también. Nada te vas a llevar. Entonces, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7. Y eso es lo que pasa realmente. Cuando nosotros sí debemos de preocuparnos por la oración, pero dice que en toda circunstancia, en toda ocasión, con oraciones y ruego. Estás enfermo, estás pasando problemas económicos, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Señor, contraje el COVID, no lo sé, estoy sufriendo, pero yo sé que tú vas a hacer mucho más con esta enfermedad y por eso te doy gracias. Ayúdame a ver para qué me puede ayudar esto, por darles un ejemplo. ¿Verdad? Entonces tenemos dos opciones, como les digo, quejarnos o realmente decirle, Señor, mi vida está en tus manos. Bueno, vamos a hacer una pequeñita, ¿cómo se dice? Pausa, gracias. Ya regresamos. Soy el padre Richard Zamur, párroco de Santa Clara, y ya regresamos en 1 o 2 minutitos. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Hola, ¿necesitas vender tu casa? Ya no te preocupes, te recomendamos a la gente de bienes raíces Azucena Lester, quien es católica y comparte los mismos valores morales que la fe enseña. A ella le gusta ayudar a la comunidad y propone que si usted requiere de sus servicios, le hará el 1% de descuento, otro por ciento lo donará a esta estación y la última tercera parte a la empresa que ella representa, por lo cual ella no obtendrá ganancia alguna. Si usted está interesado, por favor comuníquese con Azucena Lester al teléfono 830-515-6809. Si eliges a Azucena Lester como tu agente, ayudarás a tu economía y colaborarás para seguir evangelizando. Si te gustaría anunciar tu negocio en la radio y ayudar a difundir la palabra de Dios, puedes llamar al 210-288-3372 y preguntar cómo puedes hacerlo. Ya. Bueno, estamos con los frutos del Espíritu, ya reflexionamos el amor, la alegría, la paz. Ahora vamos al más difícil de todos, la paciencia. Para algunos, para mí no, no, cómo no. Yo soy el número 1 con problemas de paciencia. La paciencia, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia significa postergar las represalias cuando se es objeto de un agravio. Es la capacidad que nos permite refrenar el impulso de responder o reaccionar de manera intempestiva en situaciones de desacuerdo, enfrentamiento o persecución. La paciencia implica sobrellevar el dolor y los problemas sin caer en la queja. El libro, la primera carta a Timoteo capítulo 1, del 15 al 17, la reflexión de la Biblia de las Américas dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos.
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales soy yo el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la paciencia es meditar un poquitito en que aquella persona también como tú tiene limitaciones. La paciencia se basa en la humildad, ¿verdad? Es pensar, ¿por qué digo en la humildad? Entender que aquella persona tal vez no tiene la capacidad de análisis que tú tienes, no tiene la experiencia que tú tienes. Entonces es llevarla un poquitito, y se acrecenta en la escucha, en escuchar a aquella persona, entender sus razones. Claro, hay que entender mucha situación, ¿verdad? Alguien va a decir, bueno, yo estoy seguro que sin temor a equivocarme, yo creo que todos tenemos problemas de la paciencia, significa que hay que trabajar mucho en la humildad. Entonces también debemos de ayudarnos, ¿verdad? Entender, porque en todas las situaciones son de dos lados, escuchar de los dos lados, ¿verdad? No solo en tu familia, en la familia es lo más importante. En mi experiencia de sacerdote y en ayudando a las parejas, ¿verdad? Acompañando a las parejas en su vida matrimonial, me he podido dar cuenta que hay poca o nula efectividad en la comunicación. A veces hay comunicación, pero no es una comunicación efectiva. De nada sirve tener una comunicación si no es efectiva. O sea, hablar de aquellas, por ejemplo, en la pareja, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de comunicación para llevarnos al punto de la paciencia. Por ejemplo, decía, ¿verdad? Si en una pareja no se comparten las cosas que les afectan, eso va a terminar en un caos. Entonces las situaciones llegan a ser impaciente, a no tener paz con aquella persona, no tener paciencia, vuelvo al punto. Entonces, en una pareja es importante hablar de aquellas cosas, aquellos detallitos tan pequeñitos. Por ejemplo, si a la señora le molesta que el marido deje la ropa en el suelo y no le dice nada porque piensa que tiene que hablarlo, porque esta cosa más la otra, luego se lleva a toda la cabeza y es donde la mujer va a explotar. Igual con el hombre, ¿verdad? Entonces, en una pareja hay diferentes tipos, ¿verdad? Para llevar a la paciencia. La comunicación, yo pienso, es mi opinión, que la comunicación efectiva es la base en la paciencia, ¿verdad? Así como la humildad, como yo lo decía. También, por ejemplo, en la familia en general, qué importante que los padres escuchen a sus hijos y qué importante que los hijos escuchen a los padres. Los padres necesitan saber lo que sus hijos están viviendo allá afuera. Los padres necesitan entender también que estamos viviendo tiempos diferentes de los que vivíamos. Por eso hay que conocer y estar con el tiempo que vivimos. Claro, no estoy hablando de la inmoralidad, hablo de las diferentes maneras como los jóvenes se desarrollan ahora, por ejemplo, la tecnología, las computadoras, los teléfonos celulares y todo esto. Igual con los hijos. Y en todos los ambientes de la vida, en el trabajo también, sobre todo, por ejemplo, en una compañía, ¿verdad? Para la mayoría que trabaja, en una compañía, recuerden cuando alguien trabaja en una compañía, tiene que hacer lo que le dicen porque le están pagando por eso. No te pagan para que tú hagas las cosas como tú quieres. Te pagan para que hagas como las cosas se deben de hacer.
No es malo, ¿verdad?, dar opiniones y decir, mire, ¿qué le parece esto? Pero al final, cuando hay una buena comunicación, cuando hay una comunicación efectiva, las cosas funcionan. De lo contrario es bien difícil. Entonces la paciencia, el que es paciente, dice los proverbios, muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Ese es Proverbios 14:29. Proverbios 15:18 dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, miren qué bonito, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles. ¿Cómo podemos mejorar nuestra paciencia? Nuevamente caemos al principio de todo, la oración, pedirle al Señor que nos ayude a ser más humildes, a entender a las otras personas. Yo creo que eso es importante también en una buena relación en las iglesias, por ejemplo, para que haya un ambiente en los grupos de oración, sobre todo, para que no se caiga en aquella rivalidad. Debe de haber un entendimiento entre los miembros de la comunidad. Como les decía al principio, si todos jaláramos para un lado, no habría tanta desunión. Entonces seríamos los pacientes unos con los otros. Otro de los frutos del Espíritu es la amabilidad. La amabilidad es ser compasivo, es agradable y afectuoso. Amabilidad significa estar dispuesto a que los demás se sientan a gusto. La persona amable tiene un temperamento agradable y afectuoso que demuestra aprecio, consideración y cuidado por los demás. Entonces, una persona amable es aquella persona que todos quieren estar con él o con ella. Fíjense qué interesante si ustedes leen el Evangelio de las bodas de Caná, dice que la Virgen María estaba invitada y ahí invitaron a Jesús. O sea que ya de por sí la Virgen era invitada. ¿Por qué? Porque querían la presencia de María. Yo no sé los que se hayan casado cuando prepararon la boda, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que hacían la lista de todas aquellas personas que querían que llegaran a su fiesta. Y dicen, fulanito de tal sí, fulanito de tal sí, el padre Richard no. Ah, no, el padre Richard no, porque ese nunca lleva regalo, ¿verdad? No se han dado cuenta de eso. Que a veces no queremos que algunas personas participen en nuestro evento. ¿Por qué? Porque los consideramos que no son amables. Entonces ya para hacerles la broma, ¿verdad? Pero es cierto, es cierto. Entonces, la persona amable es aquella persona que siempre está alegre, la persona que es abierta a los demás, a escuchar y a compartir, a conversar. La carta a los Colosenses dice, capítulo 3, del 11 al 12. Escuchen. En esta nueva naturaleza, en la naturaleza cristiana, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosenses capítulo 3 del 11 al 12. Repito, ya señora, para que anote ahí. Colosenses capítulo 3 del 11 al 12. En esta nueva naturaleza, o sea, la naturaleza de la vida cristiana, la naturaleza de la iglesia, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre,
sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Fíjense qué bonito. Y si nosotros lo quisiéramos parafrasear, diríamos, en esta parroquia no hay americanos ni mexicanos, bautizados y no bautizados, que hablen inglés y hablen español, sino que Cristo es todo y está en todos. La iglesia debe de recibir a todo el mundo. Debe de recibir a todo el mundo. Así debería de ser en todas las parroquias, que toda la gente se sintiera bienvenida. Uno hace su parte, nosotros como sacerdotes hacemos lo mejor que podemos. Tal vez no sea la gran cosa, pero la ayuda de los servidores es tan importante, de poder hacer sentir a otros que son bienvenidos a ese lugar. Otra de los frutos del Espíritu es la bondad. Y la bondad se resume en dos palabras: ser generoso y ser sincero. La bondad es el deseo desinteresado de ser franco y generoso con los demás, sin importar si lo merecen o no. Repito, la bondad es el deseo desinteresado de ser franco y generoso con los demás, sin importar si lo merecen o no. La carta a Tito, capítulo 3, del 4 al 7 dice, Tito 3, 4, 7. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dios nos regala la salvación no por nuestros méritos, sino porque Él nos quiere dar la salvación. Hagas o no hagas, si es la voluntad de Dios, la persona se salva. Entonces la generosidad o la bondad para el caso no viene dado por lo que tienes, o no viene dado porque es la otra persona. Eso es algo que la persona ya lleva en su corazón. Y ustedes lo van a ver. Se van a dar cuenta de personas generosas, bondadosas, que se ofrecen a muchas cosas, ¿verdad? En cuanto hay una necesidad, son las primeras personas que responden. En cuanto ven una necesidad, es la persona que dice, yo no tengo mucho, pero le voy a dar lo que tengo. ¿Se acuerdan del evangelio de la viuda pobre que solo da 2 moneditas? Alguien va a decir, ¿pero qué sirven 2 moneditas, padre? Claro que no sirven de nada. Eso es lo que puedes pensar. Pero la viuda pobre dio todo lo que ella tenía. Entonces la generosidad es una actitud, ¿verdad? Y eso volvemos a las parroquias, lo vemos en las parroquias. Estoy seguro de que ya me dicen que 5 minutos, Jesús María, no me falta mucho. Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, en todas las parroquias dicen los mismos son los que sirven. Y la excusa barata de otros es que nadie me llama. No es cierto. Por ejemplo, en mi parroquia yo todos los fines de semana invito a mi comunidad a que participen en las actividades, en que ayuden. Son los mismos de siempre. Entonces, solo un corazón enamorado de Jesús puede ser un corazón bondadoso. Es un corazón generoso.
aquellas personas, en inglés se dice selfish, aquellas personas que se ven a sí mismos, son los que son faltos de generosidad o de bondad. Yo les quiero pedir de corazón algo, que en tu vida tengas un corazón siempre generoso. Recuerda todo lo que Dios te ha dado. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Me quedan todavía 3. Vamos a ver la fidelidad. La fidelidad se refiere a ser íntegro, a ser leal y a ser plenamente confiable. Fidelidad implica la firmeza en la relación de Dios. Fidelidad significa recuerden que estamos hablando de las cosas espirituales. Fidelidad significa, ¿verdad?, tener un corazón comprometido con el Señor. Dice Jesús en uno de sus evangelios, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, no se trata de vivir de vivir nuestra vida dependiendo de la ocasión. Se trata de la fidelidad, del compromiso que tú tienes con nuestro Señor. Vuelvo al punto de los matrimonios. ¿Por qué hay tanta separación? ¿Por qué? Porque no hay fidelidad a las promesas del matrimonio. Entonces, la palabra fidelidad viene del latín fide, que significa fe, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos fe en nuestro Dios, le vamos a hacer, siempre vamos a cumplir sus mandamientos. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 6, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Bueno, el otro es la humildad. La humildad significa ser sencillo, calmo, apacible y agradable. La persona humilde se comporta de manera tranquila como consecuencia de su propia fortaleza y autoridad, lo cual le permite aplacar el enojo de otras personas, sin recurrir a la amenaza o el temor. Humildad no es sinónimo de debilidad ni pasividad, ¿verdad? Hay que ser manso, no mensos, ¿verdad? Como dice el Señor. Y finalmente, el dominio propio. El dominio propio es manejar nuestra vida de acuerdo a la fe que vivimos. Es la capacidad de controlar nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras acciones. Bueno, mis queridos amigos, lastimosamente no me queda más tiempo, pero quiero volver a repetir los frutos del Espíritu, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Quiero hacerles un pequeño comercial ya, hacerles la invitación a nuestra parroquia de Santa Clara este miércoles a las 6:30. Vamos a tener rosario en inglés y luego la misa de vigilia del Día de Acción de Gracia este miércoles. Y el día jueves a las 8:30 es el rosario en español, seguido de la misa a las 9. También quiero invitarlos a que voy a tener una mesita para que lleven su platito de comida y se les va a bendecir el plato como símbolo de bendición del hogar, ¿verdad? Les voy a dar una oración para que cuando tengan su cena de acción de gracias o almuerzo, lo que ustedes tengan, entonces ya sea como un símbolo de bendición, ¿verdad? Así es que miércoles 6:30 el rosario en inglés, 7 la misa, y el jueves 8:30 el rosario y la misa a las 9. Y este viernes vamos a tener 24 horas de adoración. Vamos a iniciar con misa a las 4:30 de la tarde en español. No hay misa por la mañana. 4:30 de la tarde, misa en español. Voy a exponer el Santísimo hasta las 4 de la tarde del día siguiente, ¿verdad? No tengan pena, va a haber seguridad y vamos a tener confesiones de 6 a 8 de la noche para todos los que nos quieran acompañar. Bueno, nuevamente muy agradecido por esta oportunidad que me dan estar con ustedes.
Acompáñenme siempre todos los martes a las 11 de la mañana. Que esté con ustedes, compañero, Hijo del pueblo y pastor, amén. con tu sangre has abonado